Y te empiezas a imaginar cosas y de repente sale la idea y le ves a... O sea, al principio te imaginabas a Paco, ¿sabes? A Paco haciendo de la primitiva, limpiándome los platos, o sea, me encantaría que lo hubiese podido hacer. ¿Dónde vas? Pero bueno, la primitiva. ¡Acción! Pancho, además de ser una obra de arte, pues también es una obra de trabajo fuerte, ¿no? Porque aparte de todo el proceso de pensar, que yo creo que fueron como un mes y medio más o menos de intentar encontrar la solución a por dónde podíamos enfocar la lotería primitiva, luego ya cuando ya tienes la idea, cuando ya te lo aprueban, cuando empiezas a trabajar entre un proceso de preproducción y luego el rodaje y la postproducción. En este caso, Pancho llevó en rodaje fueron 5 días y luego toda la postproducción duró casi un mes, donde se lograron crear movimientos para el perro, que realmente un perro, pues hay cosas que, aunque creamos que es posible, no las puede hacer. Entonces fue jugar con todo lo que habíamos hecho en el rodaje, más luego rodar sobre un fondo neutro una niña que tenía los brazos del perro para luego aplicárselos al perro. O sea que, como toda obra de arte, en realidad es una obra de trabajo que lleva mucho tiempo de trabajo detrás. Pancho tiene que estar durante 15 días entrenando los diferentes movimientos que después va a hacer para que parezcan lo más creíbles posibles. Entonces, los fáciles son hacerse el muerto, girar, todo ese tipo de cosas son muy fáciles. Pero lo más complicado es cuando tiene que estar poniendo la lavadora, que parece perfecto, y entonces lo que nosotros hacíamos, Pancho es un artista realmente. Entonces, Pancho se queda de pie, puede estar 15 minutos, media hora en la misma posición. Y el adiestrador, pues con una salchicha, le va moviendo la cabecita. Pancho entró en nuestras casas hace 3 años y desde entonces todos le buscamos. Le conocimos realizando todo tipo de tareas domésticas y nos alegramos de su suerte. Ahora Ramiro, su adiestrador, le busca por medio mundo. A Pancho la lotería primitiva le cambió la vida. Esta es una campaña, nos encargó Loterías y Apuestas del Estado, y en esta campaña con la primitiva lo que tenemos siempre que comunicar es que hay bote. Todo el mundo se tiene que enterar que hay bote. Entonces, por eso queríamos hacer una campaña que fuera muy fácil para todo el mundo, que a todo el mundo le pareciera simpática y que automáticamente pues todo el mundo ya supiera que había bote durante esas semanas. A Pancho le llegó la suerte con la lluvia de millones de la primitiva, como le puede llegar a usted. A Tati le tocó la lotería con Pancho. El premio, la excelencia publicitaria del Reina Sofía, se suma a otros galardones como el AMPE de Oro o el FIA. Que el anuncio de Loterías y Apuestas del Estado volverá a colarse entre los mejores spots del mundo, no tenemos la menor duda. Y es que las nuevas aventuras de Pancho son de lo más divertidas. Les adelantamos que seguirá desaparecido y que veremos a Ramiro buscando a su perro por todos los platos de televisión. Pancho, si me estás viendo, ponme un giro o algo.